Un maravilloso día para todos ustedes, compañeros estudiantes de Sociología General, grupos teóricos 01 y 02 del Departamento de Ciencias Económicas. Lo primero que quiero comunicar es que al parecer hay poquísimos estudiantes que han manifestado que no se les ha comunicado a través de qué plataforma o a través de qué medio digital se están compartiendo las clases. Pero yo recuerdo haberle dicho que yo voy a continuar compartiendo mis clases, ¿verdad? En la plataforma de Facebook Live, ¿verdad? Y también les he dicho de que las clases quedan grabadas, no se borran, quedan grabadas en mi muro de Facebook, y además yo he construido un canal cultural en YouTube y también ahí están mis clases. Cada vez yo subo las clases a mi canal cultural de YouTube y en mi cuenta de Facebook les coloco el link para que ustedes puedan acceder de esta segunda forma a mis clases. Esto debe quedar claro para todos. Entonces, yo realmente me cuesta entender cómo hay estudiantes, pocos, que todavía dicen que no se les ha informado. Yo estoy informando que mis clases las estoy compartiendo en la plataforma de Facebook Live y que quedan grabadas. Es decir, que no se preocupen si no pudieron ver las clases en vivo, ¿verdad? Es suficiente con que visiten mi cuenta de Facebook y ahí están mis clases grabadas. Nada más es de verlas, ¿verdad? Estudiarlas y también estudiar los materiales académicos de apoyo que estoy compartiendo con ustedes. Además, cuando haya dudas, inquietudes académicas, etcétera, etcétera, ahí están los grupos de WhatsApp. A través de los grupos de WhatsApp pueden ustedes plantearme dudas, inquietudes, y yo inmediatamente les respondo, ¿verdad? Voy a responderles. Así que por favor, cualquier duda o inquietud académica o alguna sugerencia, por favor, utilicen los grupos de WhatsApp. Comuníquense entre ustedes para que puedan ser admitidos en este grupo de WhatsApp, tanto del grupo 01 como del grupo 02. Yo no administro ninguno de los dos grupos de WhatsApp. Los administra un estudiante del grupo 01 y un estudiante del grupo 02. Esa es la vía. Entonces yo estoy explicando, por favor, ¿verdad? Entonces compartan esta información con aquellas personas que no saben. Y dicho esto, yo quiero hacer dos cosas en este momento. Primero quiero un poco, por la importancia del asunto, quiero como recalcar, remachar, sintetizar o tal vez profundizar un poco más la relación que hay entre la sociología y la economía como ciencia, ¿verdad? Ya empecé diciendo algo en la sesión anterior, pero hoy quiero terminar esto y luego pasar a otra temática, que es una fundamentación del carácter científico de la racionalidad sociológica, es decir, del carácter científico de la sociología. Eso es lo que yo quiero hacer después de terminar con la cuestión de la relación que hay entre la sociología y la economía. En este sentido, en la sesión anterior yo dije que, primer punto importante, yo considero, ¿verdad?, después de una larga reflexión, me parece a mí que la economía burguesa ha corrompido su objeto de estudio. Y hablo de economía burguesa porque, al igual que hay sociología científica como ciencia crítica de la sociedad, también hay sociología burguesa, es decir, sociología pseudocientífica, una sociología que realmente no alcanza el estatuto de ciencia, en tanto que no critica
digamos, las negatividades de la realidad social capitalista, ¿verdad? Y por el contrario, esta sociología burguesa pseudocientífica al final termina justificando como una especie de destino la existencia humana en el sistema social capitalista. Entonces, igualmente hay economía burguesa que justificadora del sistema y hay economía científica. La economía científica alcanza su estatuto de ciencia, ¿verdad?, con los aportes de Carlos Marx en el siglo XIX. Fuera de la visión marxista, la ciencia económica pues no alcanza el estatuto de ciencia, se queda en el campo de la ideologización, que es mero encubrimiento de la verdad, mero falseamiento de la verdad. Entonces yo digo que la economía burguesa, ¿sí?, ha corrompido su objeto de estudio. ¿Por qué digo esto? Bueno, primero, considerando la definición que hace Samuelson de lo que es la ciencia económica. Samuelson me parece que fue premio Nobel de Economía. Dice que la economía, cito palabras de Samuelson, la economía es el estudio de cómo las sociedades utilizan recursos escasos para producir bienes valiosos y distribuirlos entre las personas. En este concepto de esta economía burguesa de Samuelson, porque es economía burguesa, encuentro dos ideas fundamentales que hay que tratar. La primera idea es de que hay la consideración de que los bienes producidos, claro, bajo la lógica de la producción capitalista, los conceptualiza Samuelson como bienes escasos, en la idea de que no alcanzan para todos. Y la segunda idea, fuerza, que yo encuentro en esta definición es que, de acuerdo con la definición, la sociedad debe utilizar estos recursos que le parecen escasos con eficiencia. Y entonces, ante esta definición, empiezo yo criticando la idea de eficiencia que está presente en la definición de economía que hace Samuelson. La idea de eficiencia aparece como un principio absoluto, tanto en el orden de la producción como también en el orden de la distribución y del consumo. Recuerden ustedes que la economía tiene como tres dimensiones. La economía es producción, distribución y consumo. Entonces se nos hace el llamado desde la economía burguesa a que seamos eficientes en las tres dimensiones de la economía. Ahora bien, pero eficiencia significa hacer bien algo, como ya lo dije en la sesión anterior, hacer bien algo. Eso es eficiencia. Entonces, este concepto de eficiencia, como hacer bien algo, ¿verdad?, lleva a una visión instrumental en el hacer, sin la consideración de los fines y los valores trascendentales que están involucrados en ese hacer bien algo. El hacer bien algo es propio de la acción de la praxis, y la praxis como una acción humana necesariamente es una acción intencional, es una acción teleológica en el sentido de que tiene propósitos. Ahora bien, el concepto de eficiencia como hacer bien algo deja de lado la consideración de los propósitos en el hacer, en el sentido de que hace caso omiso de los valores trascendentales y los fines trascendentales que hay que tener en cuenta en el momento de hacer bien algo. Entonces, como digo, no hay una consideración de los fines trascendentales de esa práctica eficiente. Solo se le pide al sujeto, ¿sí?, que sea eficiente, totalmente fuera del análisis de la dimensión ético-moral de la praxis. La definición burguesa, es decir, la definición que nos propone Samuelson, la definición burguesa de lo que es la ciencia económica que nos propone Samuelson, solo nos pide eficiencia en el producir, en el distribuir y en el consumo. Pero entonces puede haber, por supuesto, y lo hay, desgraciadamente, pues los hay, ¿sí? Pero entonces puede haber un explotador capitalista muy eficiente. Es eficientísimo para explotar a la fuerza de trabajo. Es lo que le pide Samuelson, que sea eficiente.
Entonces el capitalista es eficiente. Sí, pero ¿es eficiente para qué? Es eficiente para, digamos, sustraer el valor producido por la fuerza de trabajo en el proceso productivo, es decir, es eficiente para explotar la fuerza de trabajo. Uh-huh. Entonces, Samuelson pide que seamos eficientes y como digo, puede haber un explotador capitalista muy eficiente, puede haber un comerciante muy eficiente, ¿sí?, que te hace comprar cosas que vos ni siquiera necesitas, y también puede haber unos sujetos consumistas muy eficientes, en el sentido de que idiotizados caen en una lógica del consumismo y compran y compran y compran cosas que no verdaderamente no necesitan, ¿sí? Pero que a través de la mercadotecnia le hacen sentir al sujeto que necesita dichos productos para ser feliz. Uh-huh. Dicho de paso que en la lógica de la mercadotecnia es importante que los sujetos sean infelices, que los sujetos estén insatisfechos para poder justificar el cúmulo de bienes producidos que no son necesarios para la vida esencial del sujeto humano. Entonces, todos pues muy eficientes, ¿verdad?, en generar riqueza para los dueños del capital y pobreza para el conjunto de la sociedad. Entonces, el capitalismo justamente es muy eficiente para generar pobreza, riqueza, sí, pero una riqueza que es, digamos, apropiada privadamente por los dueños del proceso de producción de capital, es decir, el capitalista. Es muy eficiente para eso. De tal manera que el rico se va haciendo paulatinamente más rico y la lógica del capital, es decir, el sistema capitalista, también es muy eficiente en generar pobreza. ¿Sí? Es muy eficiente. ¿Sí? En esta situación, la sociología científica le haría, y aquí vienen los aportes de la sociología a la ciencia económica, como digo, ¿verdad? En esta situación, la sociología como ciencia le haría el llamado a la ciencia económica a considerar el deber ser de su práctica o de su presunta praxis o práctica eficiente. Por ello, la sociología es ciencia crítica de los fenómenos sociales. Ya estamos definiendo lo que es la sociología. Es ciencia crítica, y yo diría ciencia crítica dialéctica de los fenómenos sociales. ¿Sí? Como digo, por ello la sociología es ciencia crítica de los fenómenos sociales. La definición de lo que es el objeto de estudio de la ciencia económica, según Samuelson, que al parecer fue premio Nobel de Economía, pierde de vista el fin último de la producción, de la distribución y el consumo. ¿Cuál es el propósito final de la producción? ¿Cuál es el propósito final de la actividad económica? Bueno, el propósito final de la actividad económica pues es el ser humano, ¿verdad? Es el ser humano, como ya lo vamos a ver, que en la visión de los fundadores de la ciencia económica, ¿sí?, el objeto de estudio de la ciencia económica era garantizar la reproducción de los factores de producción, y dentro de los factores de producción nos aparece el ser humano, es decir, la fuerza de trabajo. Pero en la definición de Samuelson solo nos pide que seamos eficientes. Uh-huh. Entonces, la definición que nos ofrece la economía burguesa pierde de vista cuál es el objeto último del proceso productivo, de la praxis económica, que es el ser humano. Y desde la óptica de la economía burguesa, el propósito fundamental de la praxis económica es la producción de bienes para la maximización de la tasa de ganancia de los dueños de capital. Punto. Si eso se logra, pues entonces ellos le llamarían eficiente a la práctica económica, porque el dueño de la empresa logró ganar más este mes o esta semana. Entonces son eficientísimos. ¿Pero a costo de qué? A costo de generar más pobreza, más hambre en la población, a costo de depredar la naturaleza. Y ya no hablemos de la generación de desempleo. Entonces, repito, la ciencia económica
Bueno, la sociología como ciencia le hace la crítica, le hace la crítica a la economía burguesa en el sentido de que la economía burguesa ha corrompido su objeto de estudio y ha olvidado cuál es el propósito final de la praxis económica, que es el ser humano. La búsqueda de la eficiencia solo se justifica como éticamente buena si su propósito en la vida y si su propósito es la vida y la felicidad del ser humano como especie global, en la idea de que el planeta no le pertenece, sino que el hombre le pertenece al planeta. El mundo no es algo que me pertenece, sino más bien yo le pertenezco al mundo en tanto que el mundo es naturaleza, ¿sí? Al mundo en tanto que el mundo es planeta. El segundo elemento importante que hay que plantear es que siempre en la praxis de investigación científica de las ciencias económicas y también de las ciencias sociológicas, siempre hay que preguntarse el por qué, el para qué y el para quiénes. De tal manera que la ciencia económica burguesa tiene que estar llamada, digamos, a producir bienes valiosos. ¿Cómo no? Está bien producir bienes valiosos, pero hay que preguntarse, ¿para quiénes? Hay que preguntarse, ¿para qué? ¿Sí? Hay que preguntarse cuál es el propósito de dicha producción. Si el propósito de dicha producción es garantizar la felicidad del hombre y garantizar la reproducción del planeta, pues hombre, estaría bien la cosa. Pero desgraciadamente no es así. El propósito de la producción burguesa es exactamente la maximización de la tasa de ganancia del burgués, el cual se apropia privadamente de la riqueza producida. No importa si va a depredar la naturaleza, no importa si va a generar desempleo, no importa si va a generar hambre. Eh, Está bien, ¿verdad? Bienes valiosos, valiosos para maximizar la tasa de ganancia de los capitalistas. La sociología le hace el llamado a la ciencia económica a que se pregunte si su praxis económica se hace esas tres preguntas. Tiene que hacerse esas tres preguntas. Un tercer elemento. Una cosa es producir eficientemente para satisfacer necesidades no reales y artificiales, y otra cosa es producir para satisfacer necesidades reales de la población. O sea, hay dos tipos de necesidades. Necesidades esenciales, reales, y necesidades no esenciales, necesidades aparienciales. ¿Sí? Dos tipos de necesidades. Ahora bien, eh, hay necesidades, como digo, que son artificiales, creadas más bien por la mercadotecnia y la avaricia de los capitalistas. Y hay necesidades reales de la población que sí tienen que ver con la vida real de las personas. Ahí está todo el tema de la manipulación de las pautas de consumo de la población. ¿Acaso ustedes no saben que hay procesos planificados a través de la tecnología, más con esta cuestión del Internet, las redes sociales? ¿Acaso no lo saben? Por supuesto que lo saben. Hay manipulación de las pautas de consumo del pueblo. ¿Y cuál es el propósito de la manipulación de las pautas de consumo? Vuelvo a lo mismo, la maximización de la tasa de ganancia del burgués, la avaricia del burgués. Entonces, encontramos en el corazón de la práctica económica, desde el enfoque de la economía burguesa, la avaricia de la clase capitalista, que orienta todo en ese propósito fundamental de enriquecimiento privado como clase capitalista. Ahora bien, hay que decir una cosa muy importante, ¿verdad?
una cosa es el concepto de la economía, de la ciencia económica o de la pseudociencia económica burguesa, y otro es el concepto de la ciencia cuando surge con los fundadores de la ciencia económica, y tercero, el concepto de lo que es la ciencia económica y su propósito que hace Carlos Marx. Les dije en la sesión anterior que para los fundadores de la ciencia económica, como tenemos ahí a David Ricardo, Adam Smith, Stuart Mill, ¿sí? Y también está Marx como fundador de la ciencia económica, ¿sí? Para ellos, primero, no tenía el nombre solo de economía, como ahora se le conoce como solo economía, sino que cuando surge la economía como ciencia se le llamaba economía política. ¿Pero por qué economía política? Se llamaba economía política intentando destacar el carácter de interrelación que hay entre la práctica de la producción, la distribución y el consumo con las relaciones de poder que se dan en la sociedad desde el Estado. Es decir, se le llamaba economía política justamente porque había que mostrar y demostrar la interrelación que hay entre la práctica económica y la práctica política o las relaciones de poder que se dan al interior de la sociedad capitalista. La práctica económica no juega en el vacío. La práctica económica está correlacionada con el poder del Estado, por ejemplo. Entonces, eso es lo primero que hay que destacar, ¿verdad? Por eso se le llamaba economía política, para mostrar ese carácter holístico de la práctica económica. En segundo lugar, hay que destacar también que el objeto de estudio de la ciencia económica cuando surge como ciencia, con David Ricardo, Stuart Mill, ¿verdad? El objeto de estudio era velar por la reproducción de los factores de producción, en el entendido de que los factores de producción son el hombre y la naturaleza. Bueno, también el capital, ¿verdad? Ajá. Entonces, había la postulación de un interés de la ciencia económica para garantizar la reproducción del ser humano y la reproducción de la naturaleza como tal. Había la postulación de un deber ser. ¿Y cuál era el deber ser? El deber ser era la vida del hombre y de la naturaleza. Eso es lo que ha perdido de vista la ciencia económica actual burguesa. Por eso dije al principio que ha corrompido, ¿verdad? Que ha corrompido su objeto de estudio. Por eso es que yo lo menciono, lo critico. Entonces, como digo, había un interés por la salvaguarda de la reproducción tanto del ser humano como de la naturaleza. Eso en el concepto original de los fundadores de la economía clásica, ¿sí? Eso es lo que se ha perdido ahora. Pero, ¿quién le hace notar a la ciencia económica burguesa actual ese faltante, ese fallo? Es la sociología. Es desde la sociología que en una visión crítica le hacemos ver a la ciencia económica que ha prostituido su objeto de estudio. He ahí los aportes de la sociología a la ciencia económica. Uno de los aportes. Tercer elemento. Hay que aclarar una cosa importante, ¿verdad? Que para los fundadores de la ciencia económica, como David Ricardo y Adam Smith, la idea de garantizar la reproducción de los factores de producción, para ellos, no para Marx, sino para ellos, hay una diferencia de visión. En la visión de los fundadores, como David Ricardo y Adam Smith, esto hay que dejarlo muy claro. La idea de garantizar la reproducción de los factores de producción suponía la visión de que la fuerza de trabajo debería ser reproducida como fuerza de trabajo. Es decir, como mercancía, no como ser humano feliz e integral. La ciencia económica burguesa
ve a los trabajadores solo como factores de producción, que solo tienen importancia como fuerza de trabajo asalariada para la producción de mercancías, de riqueza, en la producción capitalista, pero no los visualiza como seres humanos con dignidad, no los visualiza como personas dignas, ¿sí? Solamente los visualiza como mercancías. Entonces, cuando la economía clásica, ¿sí?, plantea de que el objeto de estudio de la ciencia económica es garantizar la reproducción de los factores de producción y que dentro de los factores de producción está la fuerza de trabajo, lo que ellos están diciendo es que hay que reproducir la fuerza de trabajo como fuerza de trabajo, no como ser humano, ¿sí? Entonces, ¿sí?, desde la sociología hacemos ver que aún en el planteamiento de la ciencia económica clásica hay una desnaturalización del propósito último de la producción económica, en el sentido de que la producción económica implica necesariamente la deshumanización de los sujetos productivos, que son considerados como mercancías, como fuerza de trabajo y no como personas, ¿sí? Esa es una crítica sociológica que le hacemos a la economía burguesa. En este punto es exactamente donde se diferencia y contrapone la ciencia económica burguesa y la visión crítica de la realidad creada por Marx, por Carlos Marx. También para Marx, la ciencia económica tiene como objeto de estudio la reproducción, o tiene como objeto de estudio los procesos de producción, distribución y de consumo, para garantizar la reproducción de los factores de producción, también para Marx. Pero para Marx, los factores de producción, ¿sí?, es decir, el hombre y la naturaleza, no deben ser vistos como elementos o factores para la producción de riqueza o de capital para la maximización de la tasa de ganancia del capitalista. Para Marx, la economía debe orientarse en la búsqueda de la felicidad humana y la existencia plena de la naturaleza. Ahí está la diferencia o la postura crítica de la visión de la realidad que hace Marx, ¿sí? Cuando Marx habla de garantizar la reproducción de los factores de producción, incluyendo la naturaleza y el hombre, Marx no ve al hombre como mercancía, lo ve como ser humano. Y por tanto hay que reproducirlo como ser humano, no como mercancía. Y para reproducirlo como ser humano hay que liberarlo de su condición de fuerza de trabajo asalariada dentro del proceso de producción capitalista para que pueda existir como ser humano pleno, ¿sí? Tiene que haber todo un proceso de liberación. Para Marx, también la ciencia económica debe estar en función de hacer posible la existencia de una sociedad en la cual el ser humano no sea humillado, no sea despreciado, no sea oprimido ni explotado. De una sociedad, entonces, ¿sí?, bueno, para Marx, la economía como ciencia debe contribuir a la realización de una sociedad donde la felicidad del hombre sea posible y por tanto de una sociedad en donde no haya clases sociales y lucha de clases y por lo tanto de una sociedad donde no haya explotación del hombre por el hombre, de una sociedad en la cual una clase social no se aproveche de la producción que le provee la otra clase social oprimida y dominada. Quinto elemento importante. Es ahí donde la sociología, como ciencia crítica de la sociedad, se relaciona con la ciencia económica. ¿Cómo se relaciona? Orientándola y planteándole a la ciencia económica cuál es el deber ser de la existencia social en el marco del cual opera la ciencia económica. La sociología tiene que proveerle a la ciencia económica
un conocimiento científico, ¿sí?, del marco de realidad, de la naturaleza depredadora del sistema, de la naturaleza explotadora del sistema, dentro del cual se da la práctica económica, como producción, como distribución y como consumo, ¿sí? Entonces es la sociología crítica de la sociedad la que debe esclarecerle, orientar a la ciencia económica en ese sentido. Sexto elemento importante. Hay otros elementos de la relación de la sociología como ciencia crítica de la sociedad con la economía. Primer elemento. La sociología como ciencia crítica de la sociedad le puede aportar a la economía en la determinación de los fines, ¿sí?, de cada ciencia, de los propósitos de la ciencia económica. Ciencia económica o práctica económica, ¿para qué? Producción, distribución y consumo, ¿para quiénes? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Con qué propósito? En el esclarecimiento de los propósitos y los fines de la práctica productiva, de la práctica económica, es donde la sociología como ciencia crítica de la sociedad le puede aportar a la ciencia económica. Segundo elemento en el cual también le puede aportar la sociología a la economía en el análisis de la esencia y las leyes del sistema social en el cual opera la ciencia económica, de modo de poner en claro, en una forma científica, cuáles son las leyes y principios del sistema social capitalista dentro del cual se realiza la ciencia económica. La producción, distribución y el consumo, como actividades económicas, no se realizan en el vacío, sino en el contexto de un sistema social, económico, político y cultural, que existe aquí y ahora. Dichas actividades económicas, es decir, la producción, la distribución y el consumo, ¿verdad?, se realizan, o sea, la práctica económica, producción, distribución y consumo, se realizan al interior de unas determinadas contradicciones de clases, de una sociedad dividida en clases sociales, la clase capitalista o clase dominante y la clase trabajadora, clase dominada. Es decir, la práctica económica, la producción, la distribución y el consumo se desarrollan dentro del marco del sistema capitalista, el cual implica la existencia de clases sociales y lucha de clases, ¿sí?, de una clase que es la clase que produce realmente los bienes, que es la clase trabajadora, y de la clase dominante o la clase capitalista, que es la clase que se apropia de la riqueza producida. ¿Sí? Y ambas clases tienen propósitos históricos antagónicos, irreconciliables. ¿Sí? Eso hay que tenerlo muy claro, estimados estudiantes. La clase capitalista tiene un propósito fundamental. El propósito fundamental de la clase capitalista, que es exactamente el propósito del Estado capitalista, porque el poder del Estado responde a los intereses de la clase capitalista. ¿Sí? Por favor, no ande pensando usted que el Estado capitalista tiene como un propósito crear la democracia, ¿va?, generar el poder del pueblo, democratizar la economía. No, señor. Y no piense eso. ¿Y cuándo fue que lo engañaron? ¿Qué le sucede? La función general del Estado capitalista es garantizar la reproducción del sistema. Sí, del sistema capitalista. Y el proyecto histórico de la clase capitalista es exactamente ese, el garantizar la reproducción ampliada del sistema. Claro, de un sistema social que ha sido diseñado, cuya funcionalidad está para beneficiar los intereses de la clase capitalista. Todo funciona, todo está diseñado. La política, la economía, los medios de comunicación social,
la cultura, todo está diseñado de tal manera de favorecer los intereses de la clase capitalista. El Estado está ahí para eso. El Estado no está ahí para velar por los intereses del pueblo. Solamente es el discurso ideológico falso que te meten en la cabezota a través de los aparatos ideológicos del Estado y vos terminás creyéndolo. ¿Sí? Y entonces te enojas porque hay un diputado corrupto, ¿verdad?, que recibía sobresueldos y siempre en sus decisiones, siempre levantaba la mano para aprobar los proyectos de beneficio a la clase capitalista. Y entonces vos le llamas corrupto, ¿verdad? Pero no te das cuenta que si ese es su trabajo, él está ahí para eso. Solo vos, en una forma inocente, crees vos que el diputado está ahí para velar por los intereses del pueblo. Pero ¿por qué pensás así? Pensás así porque los aparatos ideológicos del Estado hicieron su trabajo. Entonces vos crees que el diputado está ahí para velar por tus intereses. Estás muy equivocado. El diputado es solamente un funcionario, ¿sí?, un cholero de los intereses de los capitalistas. Él está ahí para eso. Pues sí. Y además, la gente lo eligió. Realmente estamos mal, ¿verdad? Entonces, las relaciones de producción, distribución y consumo se dan en el contexto de una sociedad determinada, autocontradictoria, con una lógica de negatividades, donde hay clases sociales antagónicas, contrarias. Esa es la cuestión. Segundo elemento importante, los procesos económicos, ¿sí?, se dan en el contexto de realidad de unas relaciones de poder e intereses de clase. De unas relaciones de poder e intereses de clase. Habremos de recordar que en el capitalismo hay dos clases fundamentales, la clase capitalista y la clase obrera, y cada una de ellas tiene un proyecto histórico específico, los cuales proyectos históricos son antagónicos, ¿sí? Ya expliqué yo cuáles son los dos proyectos históricos de cada una de las clases, ¿sí? Entonces, es ahí donde la economía, como ciencia crítica de la sociedad, le aporta a la ciencia económica indicándole que hay un deber ser, que la economía como ciencia no debe ser neutral y que la economía, si quiere ser científica, si la economía pretende alcanzar el estatuto de ciencia, necesita la ciencia económica, ojo, muy importante de considerar, necesita la ciencia económica y los teóricos de la economía, doctores en economía, licenciados en economía, máster en economía, necesitan comprometerse con la clase revolucionaria. Pero, ¿por qué necesitan comprometerse con la clase revolucionaria? ¿Y cuál es la clase revolucionaria? Hay dos clases fundamentales, la clase capitalista y la clase trabajadora. ¿Cuál de las dos clases está interesada en mantener el sistema vigente? ¿Cuál de las dos clases está interesada en darle larga vida al sistema, garantizar la reproducción ampliada del capitalismo? La clase capitalista. Por tanto, la visión de la clase capitalista es una visión de tipo conservadora. En la visión de la clase capitalista, el sistema capitalista es perfecto. No hay por qué transformarlo esencialmente. Únicamente pudiera darse algunos cambios cosméticos de tipo apariencial, ¿verdad? Pero el sistema seguiría siendo el sistema. Sería la misma mica, solo que revolcada. Ese es el campo del reformismo. No es lo mismo reforma que revolución. Entonces, la clase capitalista está interesada en mantener el sistema y perfeccionar el sistema, de un sistema que funciona para ellos. La clase trabajadora está interesada más bien en criticar el sistema, destruir el sistema y construir un sistema
que le sea favorable a los intereses de la clase trabajadora. ¿Y cuál sería ese sistema? Es la dictadura del proletariado. Entonces, ¿cuál de las dos clases está interesada en que haya cambio social? Pues la clase trabajadora. Y como es la única clase interesada en que haya cambio social, porque el capitalismo es un sistema social que lo aniquila, que no favorece los intereses de la clase trabajadora, entonces necesita destruir el sistema burgués para construir un sistema social que le favorezca a los intereses de la clase trabajadora, que es la dictadura del proletariado. Entonces, la clase trabajadora o la clase obrera es la clase revolucionaria porque es la única clase, ¿sí?, que está obligada estructuralmente a destruir el Estado capitalista y construir la dictadura del proletariado. Solo desde la perspectiva de la clase trabajadora puede haber cambio social. Desde la perspectiva de la clase capitalista no hay cambio social. ¿Sí? Lo que hay es un eterno retorno de lo mismo. Entonces, por eso la clase trabajadora es la clase revolucionaria. Y es con la clase trabajadora, que es la clase revolucionaria, con la que la ciencia económica tiene que comprometerse. Porque si no se compromete con la clase trabajadora, entonces estará comprometida con la clase burguesa. Y si está comprometida con la clase burguesa, ya no sería ciencia, sería ideología, como defensa teórica del orden establecido. Y el orden establecido es el sistema capitalista. Entonces, es la sociología la que le indica, la que orienta a la ciencia económica, diciéndole a la ciencia económica que para hacer ciencia tiene que tener un compromiso con la clase revolucionaria. Porque si no tiene un compromiso con la clase revolucionaria, entonces ya no sería ciencia económica, sería economía burguesa, pseudoeconomía. ¿Ves el papel de la sociología? Hay que también decir, en tercer lugar, que la actividad económica se da al interior de un tipo específico de Estado. Al interior de un tipo específico de Estado. Es la sociología la que pone en claro cuál es el tipo de Estado dentro del cual se realiza la producción, la distribución y el consumo. Es la ciencia sociológica, como ciencia crítica de la sociedad, la que esclarece, la que plantea que el poder del Estado capitalista está en función de los intereses de la clase capitalista. ¿Sí? Y la sociología le advierte a la economía de no caer en una función ideológica, poniéndose al servicio de los intereses de la producción del capital, de los intereses de los capitalistas. Y también es la sociología la que le advierte a la economía que si cae en esa función ideológica, dejaría de ser ciencia para convertirse en ideología conservadora y contrarrevolucionaria. ¿Ves los aportes de la sociología a la ciencia económica? En cuarto lugar, igualmente la actividad económica se desarrolla en el marco de un nivel concreto del desarrollo de la organización popular de la clase revolucionaria, es decir, de la clase trabajadora. Además, la sociología le puede aportar a la ciencia económica en la crítica del carácter científico e ideológico de ambas ciencias. La sociología puede ayudar a la ciencia económica a no caer en enfoques ideologizantes que defiendan el orden establecido. La sociología como ciencia también le puede aportar a la economía en la determinación de los sujetos sociales que están llamados estructuralmente al cambio social. La sociología científica puede orientar a la economía señalando quiénes son los sujetos sociales que están estructuralmente obligados a cambiar el sistema social para construir un mundo mejor, sin clases sociales, es decir, el comunismo científico. También la sociología le puede aportar a la ciencia económica en la orientación de los fines últimos de la producción, de la distribución y el consumo.
a la sociología científica le corresponde orientar a la ciencia económica a ver más allá de la inmediatez de la cuestión instrumental y la mera eficiencia en la práctica económica. Le es propio a la ciencia sociológica como ciencia crítica de la sociedad la proposición de los fines últimos de la actividad económica, es decir, el hacia dónde se mueve necesariamente la sociedad capitalista. Además, la sociología puede aportar a la economía en la aplicación de la dialéctica en los procesos de la economía. La sociología puede ayudar a que los profesionales de las ciencias económicas puedan aplicar una visión crítica de la economía en el ejercicio de la negación dialéctica de las negatividades, de las contradicciones sociales en el sistema capitalista. De lo contrario, la economía se caería en un mero nivel ideologizante, como mera ideología, como economía burguesa, como pensamiento justificativo de las injusticias de la sociedad capitalista. Hasta ahí, compañeros. Hasta ahí la cuestión de cómo se correlaciona la sociología como ciencia con la economía como ciencia. Ahora, dicho esto, voy a empezar con un esfuerzo de fundamentación del carácter científico de la racionalidad sociológica. Sé que no tenemos mucho tiempo, voy a dar una pequeña introducción y en la sesión del día lunes a las 11 de la mañana voy a terminar la cuestión de la fundamentación, pero la voy a iniciar el día de hoy planteando algunas cosas. Bueno, entonces vamos con la temática de la fundamentación del carácter científico de la racionalidad sociológica, es decir, de la sociología como ciencia crítica de la sociedad. Lo que vamos a intentar es un esfuerzo de fundamentación, es decir, ¿por qué la sociología es ciencia crítica de la sociedad? ¿Sí? ¿Por qué la sociología es la ciencia de la modernidad? ¿Por qué la sociología utiliza el método dialéctico? Vamos a intentar responder. Voy a empezar, como digo, el día de hoy, pero el día lunes a las 11 de la mañana, clase igual para el grupo 01, grupo 02, ¿sí? Voy a tratar de terminar esta cuestión. Empiezo diciendo lo siguiente. Toda realidad tiene una estructura básica. Toda realidad tiene esencia y apariencia, ¿sí? La esencia de lo real es el sistema de estructuras y movimientos que constituyen la regularidad interna propia de un fenómeno determinado. La apariencia tiene una doble función, la de revelar y también la de ocultar la esencia de los fenómenos. Toda realidad tiene esencia y apariencia, primer elemento importante. De ahí que la racionalidad sociológica parta en su reflexión de los siguientes supuestos. Voy a plantear por lo menos 6 supuestos, de los cuales parte o arranca el pensamiento sociológico. El primer supuesto es de que la realidad es ordenada y por tanto, si es ordenada, es conocible. Si es ordenada significa que no es caos, ¿sí? Es una realidad regida por leyes racionales, ¿sí? Y en tanto que es ordenada, pues es conocible. Si la realidad fuera misterio, pues no podría ser conocible, pero la sociología, en su análisis de los fenómenos sociales, parte del supuesto de que la realidad es ordenada y por tanto se puede conocer. El segundo supuesto es que la sociología supone que la razón tiene la capacidad para conocer dicha realidad, siempre y cuando tenga clara conciencia de los propios límites, ¿sí?, del ejercicio de la razón. Entonces, hay una confianza en el pensamiento sociológico de que la realidad es ordenada y que la razón tiene la capacidad, el poder para poder conocer las leyes y los propósitos, ¿sí?, de los fenómenos sociales. Tercer supuesto importante. La sociología supone
que hay una articulación dinámica entre realidad natural y realidad social. En la visión sociológica no hay un divorcio entre naturaleza y sociedad, sino que hay una correlación dinámica y a veces dialéctica entre los procesos de la naturaleza y los procesos de la vida social. Entonces hay que saber explicar esa correlación. Entonces la sociología como ciencia no supone que hay un divorcio absoluto entre naturaleza y sociedad, sino que hay una correlación y que esa correlación es dialéctica. Cuarto supuesto, la sociología como ciencia supone que toda realidad social es cognoscible en tanto que es fenómeno, es decir, en tanto que es objeto. El concepto de objeto es un concepto técnico que significa lo real presente a la razón. Sí. Lo real como objeto es necesariamente producto de la praxis. Es producto de la praxis. El objeto de estudio de la ciencia sociológica como ciencia crítica de la sociedad son los fenómenos sociales. Pero los fenómenos sociales son productos de la praxis. Por tanto, son fenómenos que no existen en sí y desde sí, puestos ahí por, no sé, por alguna mente maestra o por dioses, ¿verdad? O que existen ahí como una especie de destino. No, son productos de la praxis. Y hay que explicar cómo es que son productos de la praxis, de qué tipo de praxis son productos y a qué sistema de intereses responden dichos fenómenos sociales. Por tanto, para la sociología, los fenómenos sociales son productos de la praxis, como digo, no son productos del destino o de la naturaleza o de los dioses, ¿sí? Son productos de la praxis. Entonces, para la sociología, como ciencia crítica de la sociedad, no son realidades en sí y desde sí, sino que son la expresión del sistema de intereses, de los propósitos, de las relaciones de poder que se dan al interior de la sociedad divididas en clases, es decir, como la sociedad capitalista. ¿Sí? Los fenómenos sociales están correlacionados con el sistema de propósitos e intereses propios de la vida societal de las sociedades en la cual hay clases y lucha de clases, como la sociedad capitalista. Entonces, por eso Marx en el siglo XIX decía una cosa muy importante de considerar. Voy a citar palabras de Marx. Fíjense lo que dice Marx. Pongámosle mucha atención. Dice Marx, cito sus palabras. En economía política, la libre investigación científica tiene que luchar contra enemigos que otras ciencias no conocen. El carácter especial de la materia investigada, es decir, los fenómenos sociales, levanta el carácter especial de la materia investigada, levanta contra ella, es decir, contra la ciencia social, la sociología, las pasiones más violentas, más mezquinas y más repugnantes que anidan en el pecho humano, es decir, las furias del interés privado. Lo que Marx está diciendo es que los fenómenos sociales no son fenómenos neutros al interior de la lucha de clases dentro de las sociedades en las cuales hay clases y lucha de clases, y por tanto hay contradicción de intereses. Los fenómenos sociales siempre están correlacionados con los intereses de una u otra clase social. No hay fenómenos neutros. Entonces hay que esclarecer cuál es el sistema de intereses, de propósitos a los cuales responden los fenómenos sociales. Cada vez que la Asamblea Legislativa, por ejemplo, lanza o aprueba un decreto, siempre hay que preguntarse a qué clase social o a quiénes les interesa ese decreto
o está redactado de tal manera para salvaguardar los intereses de qué sector de la sociedad, a qué intereses sociales responde. Entonces, la visión sociológica de la realidad tiene que esclarecer, ¿sí?, no solamente el porqué del fenómeno. Y yo les decía que, incluso en filosofía, que frente a un fenómeno, la racionalidad instrumental, el método instrumental, solo se pregunta dos cosas: ¿cómo es el fenómeno? Y por tanto tiene que describir el fenómeno. En segundo lugar, se va a preguntar por qué el fenómeno es como es, y preguntarse por el por qué implica preguntarse por las leyes que explican la existencia del fenómeno. Y hasta ahí nomás. Solo decir por qué el fenómeno es lo que es. La racionalidad dialéctica, el método dialéctico, tiene que dar un paso más, porque tiene que preguntarse cómo es el fenómeno, por qué es como es, y tiene que preguntarse además si ese fenómeno es lo que debe ser. Hay un deber ser en el fenómeno. ¿A qué interés se responde? ¿Cuáles son los propósitos del fenómeno? El sistema de intereses. Por tanto, una cosa es explicar y otra cosa es comprender. Explicar es poner en la evidencia o esclarecer las leyes que gobiernan la existencia del fenómeno. Eso es explicar, poner en la evidencia la regularidad interna del fenómeno, es decir, establecer cuáles son sus leyes. Explicar es eso, pero sin criticar. No, ahí no hay crítica, no hay crítica. Ahora, pero la razón o el método dialéctico tiene que preguntarse si el fenómeno es lo que debe ser. Y por tanto tiene que hacer un ejercicio crítico de ver si lo que es se corresponde con lo que debe ser. Tiene que preguntarse, por ejemplo, si la sociedad burguesa, que dice que es una sociedad democrática, es realmente lo que debe ser. Si es cierto que es una sociedad democrática. Si es cierto que los procesos de producción están orientados a la satisfacción de las necesidades sociales, o solamente es propaganda. Hay que ver si lo que es coincide con el deber ser, y por eso te lleva a una dimensión crítica. Eso es lo propio de la sociología como ciencia crítica de la sociedad. ¿Ves? Método instrumental, que solamente explica. Método dialéctico, que comprende. Comprender es la diferencia entre explicar y comprender, es que comprender es poner en la evidencia las leyes del fenómeno. O sea, hay que explicar también las leyes del fenómeno, pero también hay que poner en la evidencia el sistema de intereses y propósitos de clase que están presentes en el fenómeno investigado. El fenómeno investigado, ¿a los intereses de qué clase responde? Si vamos a examinar lo que es el Estado capitalista, hay que preguntarse a los intereses de quién responde el poder del Estado. Pero eso ya no es explicar, eso ya es comprender cuál es el sistema de intereses que están presentes en el fenómeno. Por eso la sociología es ciencia crítica de la sociedad. Es por ello que la sociología no puede ser neutral en el sistema capitalista y la sociología tiene que responder a los intereses estratégicos de la clase revolucionaria. ¿Sí? Si no lo hace, la sociología dejaría de ser ciencia y se convertiría en ideología o sociología burguesa. Pero, ¿por qué la sociología tiene que comprometerse con los intereses de la clase revolucionaria? Y la clase revolucionaria es la clase trabajadora. ¿Y por qué la clase trabajadora es la clase revolucionaria? Porque es la única clase que está interesada en el cambio social. Es la única clase que está interesada en negar las negatividades del sistema. Y por tanto es la única clase desde cuya perspectiva puede haber futuro, en el sentido de cambio social para construir un mundo mejor.
La clase capitalista no está interesada en el futuro, no está interesada en el cambio social esencial. Sí están interesados en un cambio social de tipo apariencial, meramente cosmético. Es un cambio para no cambiar. Es cambiar un precedente color verde por un color rojo y poner otro. Eso no es un cambio. Eso es un cambio apariencial. Son la misma mica, solo que revolcado. Y entonces por eso es que la gente al final termina diciendo, es que todos son iguales. Claro, todos son iguales, porque eso no es un cambio social. Es solamente un cambio para no cambiar. Es un eterno retorno de lo mismo. Pero quieren hacerte creer que es un verdadero cambio. Y cuando vos fuiste a votar, hiciste historia, cambiaste, ¿verdad? Chulada, ¿verdad? Y ahora te quieren imponer el Bitcoin, ¿verdad? Chulada, ¿verdad? Eso no es un cambio social, ¿sí? La sociología científica tiene que comprometerse con los intereses de la única clase social que está interesada en el cambio social, un cambio esencial, es decir, un cambio revolucionario, no un cambio cosmético ni apariencial. Ese es el punto. Y si la sociología no se compromete con los intereses de la clase revolucionaria, es decir, de la clase trabajadora, pues entonces dejaría de ser sociología científica y pasaría a ser pseudosociología, sociología burguesa o sociología ideológica, falsa. ¿De acuerdo? Dejémoslo hasta acá, muchachos. Sí, nos veríamos en la clase del día lunes a las 11 de la mañana. Ambos grupos, grupo 01, grupo 02. Las clases quedan grabadas, por favor entiendan esto, ¿verdad? Los que ya cursaron filosofía conmigo lo entienden perfectamente. O sea, los que andan un poco perdidos, yo no sé, ¿verdad? O sea, pero por favor pregúntenme, ¿verdad? O sea, ahí pregúntenme en mi correo institucional, pregúntenme en WhatsApp o en el Messenger, ¿sí? Por favor pregúntenme. Entonces, las clases quedan grabadas en mi muro de Facebook y en mi canal cultural de YouTube. Ahí puede verlas a la hora que quiera, tomándose un cafecito por ahí a las 11 de la noche, a las 9. Si es de los que madrugan, pues en la madrugada. Pero tiene acceso a mis clases. Por favor, vea mis clases, estudie los documentos académicos que yo comparto con usted y si tiene dudas, por favor, comparta sus dudas en los grupos de WhatsApp y yo ahí voy a responder. Maravilloso día para ustedes. Hasta el día lunes a las 11 de la mañana.